Bienvenidos a un episodio más, iba a decir un capítulo, un episodio más de The Lab Talks, donde hablamos de diferentes temas, siempre de una u otra forma relacionados con la fe, con el crecimiento, con los proyectos, con las posibilidades. El corazón de este proyecto es poder servir de impulso para que la gente pueda explorar, para que la gente pueda cuestionarse ciertas cosas, explorar nuevas ideas, plantear nuevas posibilidades. Bueno, ese es el corazón de este proyecto que estamos desarrollando, ¿no? Y más todos los recursos que podemos crear alrededor. El día de hoy tenemos alguien súper especial para mí, que es mi esposita. También es ella mi persona favorita, así como lo dice ella, mi persona favorita. Y bueno, estamos emocionados de poder compartir el día de hoy. Ella me va a entrevistar. Creo que hay mucha información y muchas pautas bien interesantes y muchos temas que creo que pueden ser un poco curiosos, un poco tensos algunos de ellos, pero creo que va a ayudar. Claro que sí. Suéltalo, bueno, baby, pues suéltalo. el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Me gustaría poder escuchar tu perspectiva, tu experiencia de vida, algunas cosas que has vivido y bueno, que has ido aprendiendo. O sea, pura honestidad y vulnerabilidad. Así es, y desarrollando en el transcurso de los años. Y bueno, creo que para comenzar esta conversación, quizás aquellos que no conozcan a profundidad un poco de tu background, tu contexto, de dónde vienes, cuéntanos un poquito quién eres, cómo eres, de dónde vienes. Estamos hablando de eso en la mañana, creo, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Quién soy? Mira, bien sencillo, soy una persona apasionada por generar, y eso tiene que ver con mi propósito en realidad, ¿no? Con crear nuevas oportunidades para que las personas puedan desarrollar, puedan descubrir y desarrollar su potencial de una manera que impacte el mundo para bien, ¿no? Que pueda generar un impacto positivo en la sociedad. Soy un soñador. Soy una persona saludablemente ambiciosa. Estoy creado para desarrollar, para expandir. Y en esta temporada de mi vida soy alguien que está mucho más aterrizado con su realidad y que siente mucha más paz de lo que sentía hace 10 o 15 años, mientras más me adentro en mi relación personal, que es un poco distinta a la que tienen otras personas quizás, Sí. pero es mi relación personal con Dios. Creo que eres un visionario también. ¿Por eso? No lo mencionaste. Pero No, se siente, en serio, creo que eres... qué chévere se siente escuchar eso de ti. Creo que eres un visionario, sí. Por lo mismo que eres también bastante soñador, pero también eres un visionario. Gracias, Así que gracias, por eso lo valoro. puntos para ti. Bueno, y en medio de todo esto que tú has mencionado, has tenido la oportunidad en el transcurso de los años de ejercer o implementar estos dones y talentos que Dios te ha dado en diferentes roles, ¿no? Eres padre, eres esposo, eres pastor en una iglesia. Entonces, ¿cómo se ha conectado estos diferentes roles, sombreros que llevas puestos con tu sentido de propósito? O sea, ¿cómo todo esto ha Claro. intercalado? Claro, miren, en mi caso, mientras yo he ido descubriendo mi sentido de propósito y la dirección que Dios tiene para mí adentro del descubrimiento de los dones y talentos, se han conectado mucho con mi rol, por ejemplo, directivo o de pastor o un rol ejecutivo dentro de un formato de iglesia, porque las iglesias, para los que no saben, como enfoque tienen ser poder trabajar y servir con las personas, a nivel de institución me refiero, ¿no? Entonces, a mí me ha apasionado mucho el trabajar dentro de los formatos de iglesia, porque así fue que descubrí mucho de esto, ¿no? Cuando entré como mujer, después de muchas taras y muchos miedos y dificultades, y me atreví a dar mis primeros pasitos, mientras Dios trabajaba en restaurar mi vida, entré sirviendo como mujer, y ahí es donde yo empecé a descubrir, mientras sanaba muchas cosas, lo emocionante que era trabajar con las personas, lo retador que era trabajar con las diferentes situaciones y cómo a través de los pasos o las acciones específicas se puede crear una mejor dinámica laboral, crear una mejor dinámica de equipo que pueda ayudar a poder cumplir los objetivos. Y eso es algo que yo fui desarrollando durante los últimos 20 años, ¿no? Sin saber que una cosa me iba a llevar a la otra y que me iba a llevar a poder
proyectar mi vida, una vida de servicio, en este caso dentro de la iglesia, utilizando todos mis dones y talentos, ¿no? Todas mis habilidades Claro. y mi experiencia. Ahora, lo interesante con el tipo de trabajo que tú haces y que has desarrollado en el transcurso de los años es que, aunque es un trabajo bastante noble, tiene mucha exigencia, ¿no? Claro, claro. Y hay que aprender a cómo llevar este rol, cómo crecer en el rol y cómo no quemarse al mismo tiempo. Habiendo dicho eso, tú has creado unos recursos. Cuéntame un poco más de estos recursos que tú has creado Claro. y cómo tú crees que pueden beneficiar a alguien que está en el contexto en el cual tú actualmente estás o a cualquier persona. O sea, ¿por qué alguien debería interesarse en esto Claro. que tú has creado? Claro, nosotros hemos creado, en medio de esta búsqueda y deseo de ayudar a las personas, hemos creado, tenemos varias cosas que hemos y estamos creando, ¿no? Pero uno de ellos es un programa que que puede ayudar a las personas a poder descubrir y definir su propósito de vida, ¿no? Y nos pasamos varios meses junto a Raúl, el creador principal es Raúl, o el cerebro de esto es Raúl, y juntos lo hemos afinado, lo hemos pulido, para que sea un programa que indique un proceso sencillo, claro, que le permita a la persona poder llegar hacia la creación de su propia frase, ¿no? Por supuesto, hay mucho más allá detrás de eso y hacia adelante, ¿no? Pero creo que con esa claridad las personas pueden proyectar una vida mejor, una vida donde pueden dar ciertos pasos un poco más alineados y direccionados a lo que ellos deben cumplir o deben hacer. Una vida mucho más satisfactoria, ¿no? Ahora, en medio de este rol que tú desempeñas, ¿cuáles tú crees que han sido tus mayores retos y cómo crees tú que esto te ha afectado emocionalmente? Ajá, ok. Vamos con las preguntas poderosas. ¿Cuáles han sido los mayores retos de un rol? Y para la gente que nos está viendo, en caso mío es un rol de pastor o directivo, es un rol ejecutivo. Si lo miras a nivel secular, Claro. es un rol de mucha gestión, es un rol ejecutivo, ¿no? Entonces, Ya, y no solo eso, yo quiero hacer también un pequeño paréntesis, porque no es solo, sí, es un rol ejecutivo, operativo, administrativo y pastoral. una mezcla Sí, fuerte, ¿no? pero lo curioso de todo esto es que va más allá de un trabajo. Y creo que eso es lo que lo hace un poco complejo, porque las personas que hacemos esto, lo hacemos, o sea, entregamos nuestra vida, se convierte en un estilo Una de vocación, vida, es una llamada. vocación, es algo en lo que nosotros por lo menos lo hacemos en familia, lo hacemos con nuestros hijos, si bien cada uno de nosotros tiene diferentes responsabilidades, pero se convierte en nuestro mundo, en nuestro estilo de vida, en lo que hacemos. Claro. Y eso es muy bueno cuando se sabe manejar Claro. bien. Y ahí es donde está el detalle, ¿no? Y en el transcurso de los años, nosotros hemos ido aprendiendo a cómo hacerlo bien. O sea, en ese proceso hemos sea, cometido también errores Claro. que hoy en día ya podemos hablar y tener una mejor perspectiva por las cosas que hemos aprendido. Entonces, ¿qué has ido aprendiendo tú y cómo en medio de ese proceso, cómo te afectó y dónde estás ahorita? Claro. Bueno, ahorita estoy fenomenal, ¿no? Comparando diferentes momentos de nuestra vida o de mi carrera, ¿no? Entonces, lo que yo diría que ha sido lo más difícil para alguien como yo, hablaba hace unos días o hace unas semanas o episodios atrás con uno de mis primos, con Pastor Marcos, y hablábamos sobre cómo cada uno está construido de una manera diferente, ¿no? Y yo te soy honesto, ¿no? Porque de repente hay gente que se identifica y hay gente que no, ¿no? Mi personalidad, en esencia, es una personalidad bastante frágil, en realidad. Y frágil me refiero que es sensible, que siente, que procesa, que mastica, o sea, que hace una película, que es novelero para las cosas, ¿no? Ahora, esa es mi esencia, mi personalidad. Sé que mi rostro a veces no demuestra mucho. De hecho, mi personalidad tampoco es muy demostrativa o muy expresiva. Y sé que ahí tengo muchas cosas que mejorar a nivel de familia.
pero lo que significa que a nivel de iglesia, para la cantidad de tensiones que se pueden manejar por el tipo de rol, ha sido algo bastante, se convierte en algo bastante desgastador y a veces hasta desgarrador dependiendo la situación, ¿no? Entonces, el poder mantenerme fuerte emocionalmente, el aprender a procesar las cosas bien, ha sido todo un reto, ¿no? Y ha sido un reto porque no lo he hecho muy bien en diferentes momentos. Ahora, en mi caso, sí he hecho un excelente trabajo en arrastrarme, ¿no? Y ahí es donde vienen las temporadas donde he experimentado algunos momentos de crisis, ¿no? Yo le decía a un amigo el otro día, marcadas a nivel de crisis, he tenido 3. Crisis emocionales, psicológicas, y puede sonar medio feo, ¿no? Familiares, donde he estado medicado también por la cantidad de presión y cómo yo lo estaba procesando mal, ¿no? Entonces, mucha experiencia en crisis y queriendo hacer las cosas bien hay. Entonces, yo he tenido que aprender, gracias a Dios, muchísimo, pero he aprendido muchísimo, honestamente, ha sido a través de los errores. Y el reconocer de que un rol como alguien como yo, sí lo puede realizar. Y sí lo puede realizar muy bien. Pero hay cosas que ajustar, arreglar, y hay cosas que hay que confrontar. Y creo que ahí es donde Dios nos da el encuentro, ¿no? Y creo que la lección en esto es el uno no sentir que no puede hacer ciertas cosas o que estás limitado por hasta tu personalidad o tus traumas, tus dificultades o tu falta de capacidad en diferentes áreas, y no dejar que eso se convierta en una limitación, porque quizás Dios sí quiere hacer algo contigo a través de eso y quiere mostrarte a ti y al resto de las personas que sí se puede, solo que hay que hacer algunos cambios, ¿no? Sí, ahora yo creo que hay mucho poder en la vulnerabilidad, en admitir las debilidades que tenemos, en admitir también las fortalezas, ¿no? O sea, poder hablar del modo más transparente y saludable posible. Pero creo que al mismo tiempo hay una especie de tabú, o sea, no se habla. Creo que hoy en día hay un poquito más de apertura por todo este como que awareness que se ha hecho sobre la salud mental. Claro. Y creo que eso ha abierto un poco más el tema, pero creo que igual a nivel ministerial, a nivel pastoral, son temas de los cuales no se habla mucho, ¿no? ¿Y por qué crees tú que quizás ciertas personas todavía les cueste abrirse a aquellas debilidades que puedan tener, ¿no? Sí, yo de hecho me reúno de vez en cuando con algunos amigos o conocidos pastores donde vamos conversando y tengo 2 grupos o 2 bandos, ¿no? El grupo de pastores o amigos que quieren ir hacia lo superficial y superficial, yo lo llamo hasta lo superficial en lo que puede aparecer espiritual, ¿no? Que es en el amigo, hermano o pastor, vamos a ayudarme a orar, o hay esa necesidad, ese proyecto, vamos a seguir adelante. Eso en mi caso, para lo que estoy buscando, yo lo considero lo superficial o lo espiritualmente superficial, ¿no? Que suena bien, ¿no? Y suena hasta sensible y suena hasta real, ¿no? Pero en la vida real del ministerio, el pastorado, o en este caso de roles ejecutivos y directivos, es bien importante poder aprender a ser vulnerable. Y yo creo que una de las dificultades mayores es la vergüenza. Es porque son roles donde nuestra demanda está en poder proyectar fortaleza. Claro. El poder proyectar seguridad, el poder proyectar claridad en la dirección y cada una de las cosas que hacemos, porque son roles de dirección, o sea, son roles de mando y de liderazgo. Entonces, que alguien pueda de repente con otras personas abrir su corazón y decir, mira, yo estoy dudando, me siento mal, o estoy cargado, o estoy en una crisis, oye, está pasando esto. No viene, pareciera como si fuera algo que no es natural. Y que no sería muy sabio en realidad. Entonces, cuando yo hablo de estos 2 bandos, tengo el bando de las personas que les gustaría ignorar o no tocar esos temas y asumir que todo está o todo va a estar bien, y el otro bando que sí se está empezando a soltar, que sí está abriendo su corazón, donde sí podemos tener este tipo de conversaciones que si las podríamos tener, nos puede ayudar a fortalecernos mejor internamente, a tener un panorama más claro de la realidad y a poder direccionarnos mejor dentro del plan y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, uno es la vergüenza, otro es la expectativa falsa y real, y otro es la proyección que tenemos que no es saludable sobre el liderazgo. Sí.
Entonces son tres cosas que yo creería que son los principales causantes por los cuales alguien en un puesto, un rol de directivo, en este caso de pastor, termina no abriendo su corazón. Claro, ahora, una vez alguien puede reconocer las debilidades que tiene, los problemas por los cuales pueda estar pasando, llámese ansiedad, depresión, quizás alguien que ha servido en el ministerio o está en su trabajo, ya está quemado, ¿no? O sea, ya se siente saturado. Ujú. ¿Cómo hace alguien para liderar en medio de todo eso? O sea, o tú quizás cómo has liderado en medio, porque nunca has parado de servir, de liderar, de trabajar, ¿no? Hablabas de esas 3 etapas en tu vida donde has pasado por temas fuertes emocionales, pero nunca has parado, ni siquiera cuando estabas enfermo Ujú. paraste de liderar. Entonces, ¿a qué te aferras para continuar liderando, enseñando, modelando? ¿Cómo haces? Claro, en mi caso, tiene mucho que ver con un sentido fuerte de esperanza. Creo que al final del día, cuando ya uno tiene la oportunidad de reconocer todas sus falencias o debilidades y defectos, toda la parte humana, ¿no? La parte real de las personas, cuando uno las puede reconocer y uno sabe que depende, que este llamado depende de Dios, que el futuro está en las manos de Él. Entonces yo me tengo que aferrar a la esperanza, que para mí significa la posibilidad de que el futuro o de que el mañana puede ser mejor. Claro. Y yo en todos estos escenarios, por más malos que han sido, yo me he aferrado a eso, yo me he aferrado a la esperanza y esa ha sido mi garantía, en realidad esa ha sido mi seguridad, lo que ha motivado a que yo pueda continuar aún aquí en aquellos momentos donde sentía que no podía, ¿no? Entonces cuando vienen estos momentos de crisis dentro del ministerio, el trabajo, los roles que tenemos, una de las cosas que yo he podido hacer es aferrarme a esa esperanza y esa esperanza me ha permitido a mí poder ver un poco más claro el panorama, ¿no? Y con claridad me refiero de ver si me toca parar, de ver si me toca continuar, de ver si me toca hacer una llamada telefónica, ¿no? Ahora lo puedo decir con más tranquilidad, ¿no? O sea, tengo amigos con los cuales yo hablo, tengo personas que de una u otra forma la relación me mentorea, tengo amigos, o bueno, tengo mi propio terapeuta, mi propio psicólogo, y cada una de estas personas, aparte de mi relación con Dios, por supuesto, me permite a mí sobrellevar mejor las diferentes temporadas. Y yo creo que todas estas personas son recursos que Dios pone a mi alrededor para ayudarme a avanzar y a seguir adelante, ¿no? Quemado he estado algunas veces, pero ha sido una quemada, yo creo, donde he podido continuar, y en esa continuidad que he bajado un poco la revolución, he podido milagrosamente, y ahí yo sí te soy sincero, ¿no? Milagrosamente poder continuar sin haber dejado o sin haber permitido que la crisis me destruya en ese momento, ¿no? Gracias a Dios tengo varios años haciendo lo que estoy haciendo, envuelto en el ministerio, y hasta ahora pues seguimos de pie, ¿no? Sí. No ha sido fácil, pero seguimos de pie. Creo que otro de los retos que tienen las personas es saber exactamente cuál es la lucha, o sea, por qué es lo que están pasando, cuál es el desafío, dónde está el desbalance. Y hablar de desbalance es un poco también medio complicado, porque creo que estamos de acuerdo que la vida no es una balanza, porque hay temporadas donde hay que poner más aquí, otras más allá. Más un equilibrio, ¿no? Pero, o sea, ¿qué consejo le puedes dar a alguien? ¿Cómo poder descubrir eso? ¿Cómo poder descifrar qué es lo que puede estar pasando? Está pasando mal, ¿no? Claro. Esa es una muy buena pregunta, porque por muchos años yo no entendía o yo no he visto con claridad lo que estaba mal, ¿no? Y quizás esta ha sido una de las razones por las cuales he llegado casi a situaciones que podían fácilmente destruir mi vida, ¿no? O en diferentes áreas. Entonces yo creo que la disposición para preguntar y para tener esa curiosidad de ver a dónde están mis errores, qué es parte de mi vida que no estoy viendo. Pero aparte de eso, yo estaba pensando un poco sobre ese tema hace unos días, y creo que tiene que ver con una idea, ¿no?
que dentro de mi rol o de posiciones, en algunos casos religiosas, un poco más, que pueden parecer más espirituales, a veces uno lo olvida, ¿no? Que nosotros todos somos de carne y hueso, somos seres humanos. Entonces creo que el poder reconocer nuestra humanidad, en mi caso, ha sido clave. Entonces, al yo reconocer que soy una persona, sí, que sirve a Dios, que alaba, que crea, que construye, que ayuda, que sirve, que lidera, pero al final del día soy una persona completamente de carne y hueso. Entonces, el reconocer de que soy una persona común y corriente, con todas las faltas y debilidades como cualquier otra persona, me hace a mí, o me ha hecho a mí, estar mucho más alerta y atento de aquellas dificultades que yo tengo. Y eso es lo que me ha permitido a mí ver con más claridad. Algunas cosas que me han tomado meses encontrar de repente dónde está la situación o dónde está el punto, pero mientras más curiosidad yo he tenido por encontrar y mientras he experimentado algunas emociones, algunas situaciones, me ha ayudado a encontrar esas áreas que yo tengo que cambiar o que tengo que entregar a Dios, tengo que rendir, ¿no? Entonces ha sido todo un proceso. Sí. Entonces el reconocer mi humanidad es lo que me ha ayudado, ¿no? Yo creo que es bastante liberador, ¿no? El reconocer de que se habla de, o sea, creo que todo el mundo sabe, sí, no somos perfectos, pero en el fondo todos nos exigimos o nos frustramos cuando no hacemos las cosas perfectas, ¿no? Pero reconocer esa humanidad de que estamos tan lejos de la meta, pero seguir trabajando. Ahora, y perdón que te interrumpa, ¿no? Aquí hay algo que yo creo que vale la pena mencionar, ¿no? Adentro de nuestra creencia, usualmente la creencia era que, bueno, tú estás sirviendo a Dios o tú eres un hijo de Dios, entonces tú no deberías... Y sí, yo entiendo el concepto, ¿no? Y lo abrazo y lo apruebo en esencia, ¿no? Pero tampoco eso es una lectura muy real de la situación, ¿no? Sí, yo sé que tengo una identidad en Dios, que Dios y su palabra dicen que yo soy así, que yo debo pensar así, que yo me direcciono así, que Dios me guía de esta manera, y sí, pero a la misma vez tengo que reconocer que yo tengo mi propio ser, que yo tengo mis propias dificultades y una cosa no cancela la otra, ¿no? Entonces, en mi caso y en caso de muchos, mientras pueda yo más reconocer mi humanidad dentro de mi entendimiento de la cobertura que Dios tiene sobre mi vida, a mí me permite ser mucho más honesto y ver las cosas con mucho más claridad. ¿Qué es lo que sucede con muchas personas? Que creen que le entramos a servir a Dios, que entramos a desarrollar proyectos, que hice mis oraciones y me puse a ayunar y hice un par de declaraciones aquí, que ahora todo va a salir bien, ¿no? Y porque esto es lo que yo he declarado y esto es lo que yo estoy esperando. Y sí, a nivel de expectativa eso es lo que sucede, pero en la parte real o la parte de la realidad, muchas veces es completamente opuesta. No, yo tengo que reconocer mis luchas, tengo que reconocer mis dificultades para darle espacio a Dios a que pueda entrar y que pueda restaurar esas áreas, porque si ni siquiera las considero y las reconozco, entonces no hay nada que Él pueda hacer al respecto, ¿no? Porque no le he dado ese espacio para que entre. Ahora, si tú eres una persona, yo tengo que ser muy honesto, ¿no? Que sí tiene una vida muy tranquila o que de repente no tiene o experimenta muchas dificultades, que sí hay, no son muchos, pero sí hay, ¿no? Entonces de repente esta conversación no tiene mucho sentido, pero para el resto de nosotros, que pueden ser un poco más reales, esa es la realidad. Vivimos en un tiempo donde estamos expuestos a un sinnúmero de estimulantes e influencias, de un sinnúmero de voces. Dentro de nuestra estructura corporal y mental tenemos problemas y tenemos dificultades y vamos a batallar con diferentes cosas en el camino. Si yo no tengo esa apertura para reconocer eso, entonces no hay espacio para que Dios entre y tampoco para que Dios nos proteja y nos ayude a restaurar esas áreas antes que lleguemos al punto de quiebre tan grande o a una crisis tan profunda que no podamos salir tan ilesos, ¿no? Claro, sí, claro. Hay que generar un gran sentido de conciencia, ¿no? De autoconciencia, conocernos bien, claro, para poder seguir han habido avanzando. Como yo había dicho, han habido 3 crisis. En la primera fue donde recién me di cuenta que había una dificultad que escapaba fuera de mis manos, que mi primera crisis de depresión. Tenía 21. En la segunda, creo que fue a los 27,
cuando descubrí que tenía una depresión severa, más déficit de atención e hiperactividad, más dificultades de aprendizaje, que recién empezaban a encajar algunas cosas adentro del desarrollo de mi llamado, ¿no? Y creo que alrededor de los 32, cuando se me volvieron a cruzar los cables por un desborde de emociones que ni siquiera fueron negativas, emociones positivas de cosas que Dios estaba haciendo en mi vida, que eran tan fuertes que yo no las procesé muy bien, porque el vaso mío de carácter estaba un poco frágil para poder sostener este nivel de intensidad, y me empiezo a cruzar otra vez. O sea, empiezo a tener una lectura incorrecta de la realidad y pierdo mi perspectiva y mi rumbo, y casi termino perdiendo cosas que no tenía que perder. Gracias a Dios, en mi caso, no es lo que pasó. O sea, no terminé perdiendo, en este caso, a mi familia o personas o cosas que eran sumamente valiosas, ¿no? Pero estaba en mi caso muy cerca, ¿no? Sí. Tengo dos preguntas más para ti. La primera es, ¿cómo te cuidas ahora? ¿Qué medidas? O sea, sé que ya has hablado que tienes a un psicólogo, pero ¿hay algo más? O sea, quizás con algunos límites que has implementado en tu vida, algunos patrones, algunos hábitos. O sea, si alguien está viendo esto y quizás sabe que hay algo ahorita un poquito como que no viene en su vida, Uh-huh. y está en ese proceso de avanzar, de buscar un poco de ayuda, ¿qué estructura, qué le recomiendas? Algunos tips así como para, o sea, como que la mejor cura es la prevención, algo así, Uh-huh. ¿no? O sea, ¿qué recomiendas? Claro, ¿qué cosa es lo que yo he hecho hasta ahora? Ya, quizás esto puede ayudar a algunas personas, ¿no? En mi caso, yo cuando detecto, porque como te digo, o sea, yo fluyo ahorita en la honestidad conmigo mismo, ¿no? Uh-huh. Cuando detecto, empiezo a detectar y ver estas áreas que necesitan atención. Por ejemplo, hay temporadas donde yo hago ejercicios de regulación, ¿no? De repente Claro. puedo parar, puedo meditar. Ahora, yo puedo meditar en la grandeza de Dios, yo puedo meditar en su paz. O sea, hay diferentes maneras de poder hacerlo, ¿no? Pero yo puedo meditar, puedo hacer ejercicios de respiración. Cuando mi cuerpo me empieza a avisar, o mi corazón empieza a palpitar y mi mente se empieza a desbordar. Entonces puedo hacer hay una serie de ejercicios que puede ayudar a regular emocionalmente mejor a la persona. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque si nos estamos proyectando a nivel de trayectoria algo mayor, lo cual lo estamos haciendo y Dios está preparando algo más grande, entonces tenemos que preparar una estructura más sólida. Y estas medidas nos ayudan a poder definir y a poder fortalecer mejor nuestras áreas emocionales, ¿no? Nuestras propias emociones y nuestras perspectivas. Entonces, si ya sean ejercicios o recursos que uno puede hacer o técnicas que hay para regular, hay momentos donde yo estoy con mi psicólogo y hacemos otro tipo de ejercicios que son extremadamente valiosos, ¿no? Uh-huh. Entran cosas como la alimentación, que lo empecé a aplicar hace creo que 5 años. Entran cosas como la alimentación para ayudar a que tu nivel de energía o nivel de claridad puede estar mucho más activo durante ciertos momentos del día. O por lo menos ahora, yo regulo mucho mi sueño. A mí me habrá tomado alrededor de un año quizás aprender a regular y ordenar mi patrón de sueño, que yo lo tenía bien desordenado por muchos años, por otras razones. Entonces yo tuve que incorporar una serie de disciplinas. Entonces, en mi caso, yo, que no soy una persona disciplinada en esencia, que soy una persona dispersa por mi condición de déficit de atención e hiperactividad severa, yo soy a la misma vez una persona que tiene una vida muy estructurada, muy planificada, pero no es porque me guste. Uh-huh. De hecho, no me gusta para nada, pero es lo que me permite a mí realizar mis funciones, es lo que me permite a mí sobrevivir y avanzar y proyectarme, ¿no? Sí, o sea, a veces queremos espiritualizar tanto nuestra salud, nuestro bienestar, pero muchas veces no tomamos responsabilidad por esos pequeños cambios que nosotros podemos empezar a hacer, que finalmente van a tener un impacto en muchas áreas de nuestra vida. Y bueno, qué bueno que esté recomendando Pero eso, te voy a ¿no? interrumpir otra vez, si me dejas. Todo esto que acabo de decir, muchas personas lo pueden ver como algo práctico, objetivo. Y de repente ahí hay otra lectura incorrecta. Para mí todo eso es muy espiritual.
O sea, yo puedo encontrar a Dios en la regulación, yo puedo encontrar a Dios en la meditación, yo puedo encontrar a Dios en la alimentación, y Dios mío, he encontrado esto Claro, o maravillas. sea, creo que lo En que el sueño pasa también lo puedo encontrar. es, nos falta muchas veces es tomar responsabilidad por lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Bueno, la segunda pregunta que te quería hacer es, ya hablando más en términos de iglesia, de institución, ¿qué crees que la iglesia en general está haciendo un buen trabajo en el tema de la salud mental? O sea, ¿crees que estamos apoyando bien a las familias, a los líderes, a los pastores? ¿Cómo sientes que está este tema? ¿Crees que todavía es tabú? ¿Crees que estamos orientando bien a las personas en estos temas? Sí, mira, yo tengo una perspectiva. Yo creo que esto lo hemos hecho nosotros o lo hemos podido modelar nosotros. En mi caso, yo he decidido ser, no necesariamente hablar por hablar, ¿no? Pero sí he decidido ser bien honesto. Bien honesto con mis luchas, bien honesto con mis dificultades, bien honesto con mis procesos. Yo creo que eso puede ayudar a construir mejores puentes. Yo a veces escucho y veo personas que cuando hablan de ciertas cosas, yo digo, ya va, ¿y no hay algo más? Y no hay algo más, me refiero no porque no lo haya, sino porque no me parece que las personas o los líderes en este caso quizás están muy conscientes de la magnitud de la situación y lo que presentan es solo una partecita. Pero esas situaciones o emociones o dificultades, la gente que está sentada en las iglesias o en las congregaciones las están viviendo en el día a día. Sí. Entonces, si no tenemos la capacidad para poder expresar nuestras dificultades y nuestras luchas de una manera saludable, y saludable me refiero es que yo puedo decir, mira, lo mucho que me ha afectado esta situación o lo impactado negativamente que soy por este cambio o por este proceso. Pero si no te muestro a Dios en el proceso, cómo yo me estoy aferrando de Él, yo me estoy agarrando de su mano, yo estoy procesando ciertas cosas, cómo yo estoy pasando más tiempo con Dios intencionalmente, en intimidad, mientras navego por este luto, por esta dificultad. Si yo no muestro esa parte, entonces lo que yo estoy compartiendo con la gente es una versión de nuestra fe que es muy limitada. ¿Me entiendes? Entonces yo no tengo que aparentar o falsificar algo, pero sí te puedo decir todas las situaciones por las cuales yo estoy atravesando o yo he atravesado y cómo Dios ha estado presente y me ha ayudado a salir adelante. Entonces, a nivel de iglesia o a nivel de liderazgo, creo que falta un mayor nivel de apertura y honestidad. Y te soy sincero, yo he escuchado de todo un poquito, ¿no? Pero creo que ayudaría un poquito más de honestidad. Y creo que por ahí van saliendo unas que otras personas o líderes que están apostando más hacia la vulnerabilidad, ¿no? Y no es vulnerabilidad simplemente por ser vulnerable, no es una vulnerabilidad con un fin. Yo te demuestro que soy vulnerable, que soy de carne y hueso, que soy de repente medio frágil en algunas áreas y que he cometido muchos errores, pero gracias a Dios que ha estado presente en mi vida, he podido o estoy atravesando este proceso y estoy saliendo adelante. Claro. ¿Ves? Esa es la parte que es muy real. Y eso construye un puente entre el púlpito, entre el liderazgo, el pastorado o los líderes religiosos y la gente. Claro. Justo el puente que se necesita para ayudar a ver todo esto de una manera más real y alcanzable. Sí, o sea, hay una diferencia cuando tú eres vulnerable y buscas más de Dios, ¿no? Invitas a Dios en aquella situación por la cual puedas estar pasando, a ser vulnerable y simplemente quejarse y no hacer nada al respecto, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, interesante. Bueno, hay mucho más de qué hablar, ¿verdad? Yo creo que Sí. por lo menos en este episodio quería poder abrir un poco mi corazón, poder comentar algunas cosas que eran muy personales, como les dije, algunas crisis, algunos episodios de depresión, momentos que he atravesado de ansiedad, crisis matrimoniales, crisis relacionales, dificultades en la crianza de los hijos, o sea, todo eso lo tenemos, ¿no? Sí. Dificultades económicas, pérdidas de dinero, inicio de proyectos, fallas de proyectos, el experimentar el dolor a través de la traición, del engaño de las personas. Entonces, creo que adentro de esta vida o de esta trayectoria, la oportunidad siempre está es en dejar que Dios pueda entrar a toda área de nuestra vida. Claro. Y pueda transformar todo escenario en algo positivo, en algo que genera un impacto
que puede ser de bendición para las personas y la sociedad. Y yo creo que eso hace que nosotros y otras personas a nivel de liderazgo podamos tener y podamos desarrollar un liderazgo más sólido y un liderazgo de mayor impacto, ¿no? Sí. Y la vulnerabilidad y el abrir nuestros corazones en esta temporada, en esta época en la que vivimos, Sí. es una de las claves para poder avanzar y para poder conectar mejor con las personas. Claro que sí. Y eso nos ayuda a desarrollar un nivel más alto de influencia. Si quieren conversar más a profundidad, si quieren ayuda un profesional, de hecho nosotros trabajamos con un coach que es parte de nuestro equipo, que pueden ver en nuestra página también, donde tenemos algunos procesos de coaching que son personalizados, más allá de los cursos que hay, que pueden servir. De repente alguien está buscando ayuda más personalizada y necesita una guía profesional. Raúl Moreno, que es el coach con el cual trabajamos actualmente, es una de las personas más capaces, más hábiles y de mayor intuición que yo he conocido. Yo he conocido bastantes, que yo sé que puede ayudar muchísimo. Yo creo que esa ayuda es una ayuda de mucho, pero mucho valor. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Ha sido un gusto tenerte y poder compartir. ¿Cómo se dice? Entrevistarme. Un placer tenerte. Y bueno, chicos, si pueden seguir el canal, si pueden suscribirse, si pueden compartir, si pueden dejar un comentario y no se olviden de ver el área de recursos. Compartan el episodio, que siempre nos ayuda a que este mensaje, que es un poco liberador, mucho más liberador, pueda llegar a la mano de otra persona. Sé que hay preguntas, ¿ok? Me las pueden hacer por interno o de repente a través de Instagram. Ustedes ven por dónde me llega el mensaje, pero de hecho yo y tú estamos aquí para servir también, ¿no? Tú y yo. Tú y yo, juntos. Bueno, nos vemos. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Hasta el próximo episodio. Bye.